realidad no es una cosa tan formal, así que no quiero hacer una cosa demasiado protocolar, pero bueno, para todos, como saben, soy José Carlos, del Grupo Peruano de Historia del Derecho, y lo que hemos querido hacer ahora es una primera experiencia de juntarnos híbrido, es decir, con algunos de manera presencial y algunos de manera virtual, y empezar a tener la oportunidad de compartir y tener diálogo con profesores, investigadores como Carlos, que ahora está de paso por Perú, y hacerlo en un ambiente quizás un poco más distendido, un poco más de conversación, un poco más de diálogo, y para compartir un poco de la experiencia que tanto Carlos como Renzo, como todos en el grupo, tienen o estamos tratando de tener en investigaciones en relación a historia del derecho. Entonces, esa es un poco la idea, y los animaría también a compartir sus dudas, sus experiencias, sus preguntas, y a ver si sobre esto puede luego ser un diálogo que vaya creciendo más, y que si hay alguna otra experiencia luego podamos tenerla de esta manera también, a ver qué tal nos sale. Como les decía, anteriormente habíamos estado solo reuniéndonos de manera virtual, así que qué bueno poder vernos ahora sí las caras de manera presencial y conversar de esa manera, así que eso me alegra mucho a mí también. Así que bueno, eso de mi parte, y más bien, sí, ahí te dejo Renzo como para que comentes un poquito de la experiencia de Carlos, y ahí escucharemos también de Carlos también. Bueno, para todos, buenas tardes. A Evelyn, a Ricardo. Evelyn está en Quito, Ricardo está en Oregón. Tenemos pues, muchos amigos en diversas partes interesados en historia jurídica y en las ciencias sociales. A José, que es miembro del seminario, a Ernesto y a todos aquellos que nos vean, pues saludarles, ¿no? Para mí es un placer estar aquí en esta reunión, y quiero agradecer pues, a José Carlos por toda la organización, ¿no? Bueno, Carles tiene una vasta obra, yo sé que esto lo va a publicar Carlos, pero bueno, yo le llamo Carles, lo he catalanizado un poco, Carles me va a disculpar. Es profesor en la Universidad de Valencia, profesor de Historia del Derecho, tiene un libro muy importante sobre historia del Colegio de Abogados en Valencia, varias publicaciones, y en los últimos años ha empezado a prestar atención a la historia del derecho de América Latina, en particular de los Andes, y ha trabajado varias regiones: Quito, en el norte, Ecuador, Lima, Cusco, y tengo entendido que vas a trabajar Charcas también, ¿no? Que sería excelente. Él está con un proyecto sobre un poco interculturalidad, uso social del derecho, un poco distanciado, tal vez, entre comillas, de la historia de la profesión legal, pero bueno, igual, pues es un trabajo que estoy seguro será renovador. Bueno, Carlos, no quiero tomar mucho tiempo, sino agradecerte tu buena disposición para venir aquí, después de haber pasado por 5 horas de tráfico de Lima, lamentablemente, pero estamos acá, aunque parezca increíble. Carlos, te escuchamos y gracias. Bueno, pues nada, muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Estoy verdaderamente encantado de estar entre ustedes. Están dándome las gracias, pero quien debo darlas soy yo, porque estoy encantado de estar aquí en Perú. Sé que me voy a volver a casa gordo como un cerdo, pero bueno, por lo menos me volveré feliz. Entonces, además de eso, sé que voy a sacarle provecho a, esperemos, porque es ya mi tercera estancia de investigación en el Perú. Entonces, muchísimas gracias al profesor Renzo Honores por haberme, a mi amigo ya Renzo Honores por haberme invitado. De verdad que estoy encantado, no había venido a este campus, a esta universidad tan bonita que tienen ustedes. Muchas gracias a ti también por organizar y la presencia también de ustedes. Así es que de verdad me siento honrado de estar entre ustedes, y espero que esta conversación que vayamos a llevar a cabo pues sirva para aprender todos, ustedes y yo también, todos, que para pues colaborar, para intercambiar. Intercambiar es muy importante. Hay que salir de casa y hay que contactar con otra gente, con otras metodologías, con otros objetos de estudio. Es fundamental. Y bueno, estoy aquí porque quiero volverme como cerdito a casa. Entonces, qué bueno, qué bueno que te sientas a gusto en el frío, y además eso es un lujo, porque viniendo de donde vengo, que está haciendo un calor infernal, esto me parece el paraíso. Qué bueno. Esto me parece para... Te gusta a ti el ambiente que estamos teniendo. Es la tercera vez que estoy, así que algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Entonces, pues, si les parece, les expongo brevemente cuál ha sido mi trayectoria profesional académica, cuál es mi investigación, y entonces ustedes, pues, interrúmpanme cuando quieran, pregúntenme y abrimos un diálogo con ustedes. Perfecto. Nada, yo entré en el departamento de Derecho, bueno,
el Departamento de Derecho Financiero y Historia del Derecho por cuestiones administrativas, pero por cuestiones académicas es el área de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valencia. Entré en el año 93 como profesor ayudante de escuela universitaria, que es el escalón más bajo, y desde ahí, pues, superando los trámites que se interponen en el camino, pues fui renovando y subiendo de categoría. En la actualidad soy profesor titular de universidad ya, con carácter permanente, dedicación exclusiva, docente investigador. Estoy preparándome la cátedra, pero bueno, a ver si llega pronto. La cuestión es que pues entré en el año 93 y inmediatamente me puse a disposición del grupo de investigación, de profesores de investigación, dirigido por Mariano Pesetres. Mariano Pesetres, que es una de las personas dentro de la historiografía jurídica española más importante. Entonces me introducí en su departamento, él como director y como director del proyecto del departamento, como director del proyecto de investigación. Y entonces me formé en ese grupo de investigadores. En ese grupo de investigadores, y desde el mismo 1993 pues ya se eligió un tema de mi tesis, puesto que iniciando la carrera como profesor y deseando que fuera a largo plazo, y mi objetivo también, pues mi objetivo era leer una tesis doctoral, entonces ya elegimos como tema, o se eligió como tema, pues el Colegio de Abogados de Valencia, porque no se había leído ninguna tesis doctoral en España todavía sobre un Colegio de Abogados entre el antiguo régimen y el liberalismo. Entonces la leí en 1998, sobre esa con laude, y pues es una tesis doctoral que la dirigió Mariano Pesetres, es una tesis doctoral pues que se ajusta más o menos a las directrices que la historiografía jurídica española en la actualidad pues está desarrollando, o al menos las directrices que la historiografía jurídica tal cual la entiende Mariano Pesetres debe ser entendida para su mejor comprensión y frente a una serie de defectos o errores que tradicionalmente se le han achacado a la historiografía jurídica española. Es decir, nosotros partíamos, o en mi grupo de investigación, mi proyecto de investigación parte que hay una serie de principios que son la base de toda investigación y histórica en el caso español. Supongo que se puede trasladar también al caso de los otros países, pero pues el caso español pues tiene sus características como cualquier otro país tiene sus propias características. Después hay generalidades. Entonces, tradicionalmente o históricamente o desde sus inicios, pues hasta el siglo XX, pues llegando al siglo XX, pues la historia, se había observado en los años 50, 60 que la historiografía jurídica española pues adolecía de una serie pues de lo que podemos considerar vicios o errores o problemas, obstáculos que era importante subsanar y superar, ¿no? Entonces, los historiadores del derecho, en la época de los 50, 60, pues estaban anclados en una metodología histórica que, desde la perspectiva absolutamente contemporánea, pues consideramos que tenía algunos errores y había que superar. Uno de los errores de los que tenemos constancia o creíamos de que adolecía la historiografía jurídica española era su obsesión por el medievalismo. Es decir, los historiadores españoles estaban obsesionados con el derecho de la Edad Media, en concreto con el derecho de la Alta Edad Media. ¿Por qué? Pues porque la ciencia jurídica o la ciencia historiográfica, la ciencia histórica, la historia del derecho como disciplina académica nace a finales del 18, 19, en un momento en que los textos de derecho más importantes de la Baja Edad Media siguen vigentes. Estamos hablando de partidas. Estamos hablando, en el caso de Valencia, de los FUS, en el caso de Aragón, de los foros de Aragón, en el caso de Cataluña, de Constitución ya de Cataluña. Entonces, puesto que era derecho vigente, la historia del derecho, que se encarga del derecho no vigente, tenía que retrotraerse a épocas anteriores, que es la época de la Alta Edad Media, ¿no? Siglos 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué ocurre? Que también en el siglo XIX y en el siglo XX, por cuestiones también no meramente científicas o académicas, sino ideológicas, políticas, pues ustedes saben que España pues tiene un origen, o supuestamente tiene un origen que había que destacar, que había que resaltar el nacionalismo, el romanticismo del siglo XIX, cuál es el origen de la patria, de la nación, de España. Entonces había que estudiar, pues ya no los reyes católicos, sino que estudiar el Cid Campeador, la batalla de Covadonga, el rey Pelayo, y entonces de esta manera estos hechos histórico-jurídicos legitimaban una serie de postulados ideológicos, políticos, pues muy enraizados en determinados sectores españoles hasta bien avanzado el siglo XX. De tal manera que la historiografía jurídica pues
era imposible que llegara Sí. a la edad moderna. Bueno, la edad moderna sí, los reyes católicos, el descubrimiento de América, el siglo XIX no era tratado porque era el siglo liberal, era el siglo democrático, constitucional, y evidentemente la mayor parte del siglo XX español es justo lo contrario. Y claro, llegar a 1930 ya era imposible. Todavía sigue siendo muy difícil llegar al siglo XX y entrar en 1936. Es muy difícil. Todos los historiadores del derecho, no. Entonces, uno de los errores era el medievalismo. Hay que entrar en la edad moderna, en la Baja Edad Media, en la edad moderna y también en la edad contemporánea. Eso hay que superar. Esa obsesión por partidas y por las leyes de Toro, había que ir un poco más allá de eso. Sí. Entonces, nuestra escuela del derecho pues intenta superar, o nuestro grupo de investigadores intenta superar eso que creemos que era un error, un hándicap o un impedimento a la ciencia jurídica española historiográfica para que superara. Pues también partíamos de otro error, otro defecto, otro vicio adquirido, que es este excesivo protagonismo de la historia del derecho castellano. Es decir, ustedes sabrán pues, que Castilla, la Corona de Aragón, y nosotros, claro, también como historiadores de la Universidad de Valencia formamos parte de la Corona de Aragón, y entonces de alguna manera estábamos un poco olvidados, ¿no? Es el Castilla, es Isabel frente a Fernando. Entonces sí, Castilla es muy importante, pero a nosotros se nos ha olvidado o consideramos que no se nos había prestado la atención que merecíamos. Entonces está el derecho castellano, sí, pero también está el derecho de los diferentes territorios de la Corona de Aragón. Entonces también había que prestar atención a esos derechos. Entonces, pues, es un interés de nuestro grupo de investigación. Después, otro problema que teníamos, otro problema que considerábamos que tenían los historiadores españoles era pues la desviación de la investigación del archivo. Es decir, los historiadores españoles, supongo que ocurrirá en todos los ámbitos, en todos los geográficos, ¿no? Una vez adquieres determinada edad, pues parece ser que ir al archivo, pues te ensucias las manos, pues los horarios son muy complicados, las condiciones no siempre son las mejores, y entonces pues parece ser que hay una cierta envidia hacia los civilistas o hacia los constitucionalistas o financieros que en el despacho lo pueden realizar todo. Pues no. Los historiadores del derecho tienen que acudir al archivo. Sí o sí. No pueden limitarse al estudio de una normativa publicada en Internet como recopilatorio digital de determinadas disposiciones. No. Hay que ver pleitos, hay que ver procesos, hay que ver sentencias, hay que ver alegaciones jurídicas, hay que ver archivos, hay que ver testamentos, hay que ver protocolos notariales, hay que tocar el papel, hay que ensuciarse las manos y hay que ver cómo se aplica el derecho. Y eso está en el archivo. Entonces, no es suficiente con divagar ensayos sobre lo que dicen, que han dicho, y entre lo que dicen diversos autores, realizar una especie de batiburrillo, una mixtura, no. Hay que ir a las fuentes originales. Es mucho más complicado por los horarios y porque materialmente es más incómodo, pero si no hay archivo, no hay ciencia histórico-jurídica. Es lo que considerábamos o lo que consideramos desde nuestro grupo de investigación. Después también, como le comentaba el profesor Renzo Nores, pues también hay una obsesión que debíamos superar de la publicación, en cuanto a las publicaciones de los grandes manuales o los grandes libros. Claro, el manual era el centro de investigación de los profesores universitarios, de los catedráticos, en un momento en que aparecen las nuevas disciplinas, que es el siglo XIX. En el siglo XIX aparecen las nuevas disciplinas jurídicas y entonces se necesita un manual de aprendizaje memorístico fundamentalmente codificador. Pero claro, llegado al siglo XX, con este mare magnum normativo de legislación de derecho particular, general, incluso europeo, entonces realizar un manual como obra divulgativa es interesante, hasta cierto punto, debido a la variabilidad que hoy exigen las asignaturas, manual, hasta cierto punto es interesante, pero como obra divulgativa, pero no como obra de investigación. El investigador debe centrarse en cuestiones muy concretas, muy particulares, y después hacer una recopilación de diversos artículos o diversos capítulos, porque realizar un libro es una obra muy costosa, lleva mucho tiempo y finalmente pues nos perdemos en el camino. Entonces las colaboraciones son más adecuadas cuando realizamos un libro común en el que cada uno realiza un capítulo, o en una revista temática en la que nos centramos en temas muy concretos, para después construir ya pues, ideas más generales. Pero las investigaciones sobre cuestiones concretas. Y después también nuestra historiografía jurídica o nuestra metodología huye, muy importante, del positivismo jurídico. Huye, pero despavorida.
¿no? Como las ratas que huyen del barco cuando se incendia. Entonces, el positivismo, la ley es importante, pero si nos leemos los motivos las posiciones de motivos de cada ley, pues no entenderemos cómo las leyes son derogadas, porque todas las exposiciones de motivos de las leyes son impecables y sin embargo las leyes se derogan. Entonces, ¿por qué? Entonces, hay que ir mucho más allá de las leyes, de lo que dicen las leyes. Hay que ir sobre todo a ver cómo se aplican las leyes y si se aplican. Entonces, en su aplicación, en su fracaso, en los resultados, es donde encontramos el sentido de la legislación. La legislación está al servicio de una causa. Entonces, si fracasa en su aplicación es porque algo no ha funcionado. Entonces, hay que ir a ver pleitos, hay que ir a ver protocolos notariales, hay que ir a ver sentencias, hay que ir a ver demandas, hay que ver la aplicabilidad del derecho y la aplicación del derecho. Eso es lo que realmente nos interesa, porque la legislación pues apenas dice nada si no es apoyada de la jurisprudencia, de la doctrina, muy importante de la doctrina, de la costumbre, por supuesto, costumbre, pero doctrina fundamental y jurisprudencia básica. Evidentemente, estudiar la jurisprudencia, volvemos a los archivos, volvemos a ver muchos pleitos, y claro, es mucho más costoso ver 300 pleitos con una letra ilegible que de repente falta en el legajo una página y te quedas sin la sentencia. Si es que la sentencia dice algo, pero realmente ahí está el derecho vivido. Ese es el derecho que se vive. El otro derecho, pues es, como yo le digo a los alumnos, dentro de 500 años, cuando los estudiantes del año 2500 estudian la Constitución Española de 1978 o la peruana actual, dirán, vivían en el país de las maravillas, ¿no? No, la realidad no es esa. La realidad del derecho es una interacción entre jueces, abogados, ya no ley, sino jueces y abogados. Jueces, abogados, procesos, doctrina, es mucho. Entonces, del positivismo jurídico hay que huir, en el sentido de que la ley es importante, pero no solo. No solo. Y muchas veces tampoco es tan importante, porque una sentencia pues, destroza todo lo que es una ley. Y más en el antiguo régimen, que estamos hablando de un Estado eminentemente jurisdiccional. Entonces, claro, la justicia en el antiguo régimen es la norma suprema. La legislación es escasa y hay que interpretarla, porque, como decían en Valencia, pues los fueros dicen una cosa y dicen la otra. Entonces hay que interpretar la ley. Para eso está la doctrina, para eso están los abogados, para eso está el juez. Si lo interpreta, se lo interpreta, la sentencia. Entonces hay que ir un poco de la metodología jurídica. Y esto que no me lo he apuntado es del positivismo jurídico. Y esto que no me lo he apuntado, esto también entronca con la metodología que debemos llevar a cabo los historiadores del derecho, ¿no? Históricamente o tradicionalmente se ha discutido si los historiadores del derecho formamos parte de las ciencias jurídicas o de las ciencias sociales, si somos historiadores o si somos juristas. Entonces, pues claro, que si García Gallo, que si Atilano Iglesias, que si Tomás y Valente finalmente llega a una solución de consenso, ¿no? Por el objeto de estudio somos juristas, estudiamos el derecho. Por el objeto de estudio somos juristas, pero por la metodología somos eminentemente historiadores. Es decir, no se puede entender el derecho del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XVII, si no entendemos la realidad social, económica, religiosa, fundamentalmente religiosa, teológica, psicológica. No podemos entenderla, no podemos entender nada. Podemos entender el derecho actual simplemente estudiando el derecho tal cual, porque vivimos en la edad contemporánea y somos conscientes de nuestra sociedad, pero trasladarnos a la sociedad del siglo XVIII es difícil. Se lo digo a los alumnos, de la alta edad media, más difícil todavía. Entonces, o entienden la sociedad, la economía, la situación geográfica de la conquista de los territorios del Al-Ándalus o de los territorios ultramarinos. Entonces, todas estas cuestiones geográficas, económicas, políticas, sociales, incluso médicas. La cuestión sobre las enfermedades y las epidemias es fundamental para entender determinados sectores del derecho. Entonces, por la metodología, evidentemente, ahí somos historiadores. Lo que ocurre es que es imposible que sepamos de todas estas disciplinas. Entonces, pues, el problema es ese, que si supiéramos de todo, nuestros estudios tal vez tendrían otro enfoque, pero como historiadores del derecho que somos, en mi caso, pues noto que muchas veces me falta, entiendo la norma jurídica, pero sé que responde a una realidad a la que no llego. Me está pasando aquí en Cuzco, me está pasando en Lima, claro, entiendo la norma jurídica, pero por eso a ver, en ocasiones te pregunto, bueno, la ciudad de Lima estaba aquí y Chorrillos estaba más lejos, porque me saben en los pleitos y el Callao, porque claro, he leído en un pleito que estaba tal, pero necesito ubicarme. Y entonces, como están hablando de las panaderías,
que a las esclavas las llevaban a las panaderías, pero las panaderías es donde se hace el pan. Es el parte de la cárcel privada en el siglo XIX. Claro, entonces, si no entiendo, y la casa de las aduanas, si no entiendo una realidad socio-religiosa, cultural, pues no lo entiendo. Sí, claro. Entonces, pues bueno, Incluso de cada departamento del país, si hablamos del Perú. por supuesto, claro. Y Entonces, mucho más de eso se ve en el Perú. por ejemplo. entonces estoy estudiando pleitos, y estoy estudiando relaciones políticas de Quito, de Cuzco, y Es otra realidad. sé que fallo. Entiendo el derecho, entiendo el trabajo de los abogados, entiendo el trabajo de la audiencia, pero sé que estos magistrados estaban disgustados porque les habían llevado a Cuzco, que era una audiencia que había sido recién fundada, que era de tercera categoría, que cobraban menos dinero que los magistrados de Lima y estaban en un territorio donde a 3.000 y pico metros de altitud, entonces, claro, estaban disgustados. Y como estaban disgustados, tenían unas pugnas internas en descubierto con el fiscal, de tal manera que se estaban llevando la contraria, y claro, eso no es derecho, eso es personalismo. Claro, entonces, si no entiendes esos personalismos, y claro, después están las revoluciones las consecuencias de las revoluciones de Tupac Amaru, una cierta violencia latente, descontento. Claro, eso a mí me falta. Pero bueno, tal vez nos pueda faltar a todos como juristas si nos quedamos solo en el derecho. Entonces hay que ir más, hay que ir a la religión, hay que ir a la sociedad, a la economía, si queremos realmente entenderlo. Pero no podemos llegar, por lo menos yo no puedo llegar a todo, entonces me pierdo, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, metodológicamente es una ciencia histórica, por el objeto de estudio es una ciencia jurídica. Pero lo importante es que ya te has dado cuenta de esa realidad. Sí. Ese es el camino. Ese es el camino, pero es un camino largo y arduo, pero muy bonito, entonces en ellos. Entonces, de acuerdo con estos presupuestos o con estos preliminares o con estas líneas básicas de lo que es la investigación, pues llevé a cabo mi investigación principal, que es la tesis doctoral, ¿no? El Colegio de Abogados de Valencia, entre el antiguo régimen y el liberalismo. Entre quiere decir que, pues, tienes o debía conocer el sistema judicial del antiguo régimen y al mismo tiempo, pues, tenía que empezar a conocer el sistema del liberalismo. Entonces, esta tesis doctoral se dividía en tres partes, ¿no? Los abogados, el colegio o la corporación, y después una parte dedicada a los pleitos, bueno, procesos y alegaciones jurídicas. Entonces, estas tres partes de la tesis, pues de alguna manera condicionarán la evolución de toda mi investigación jurídica, porque toda mi investigación jurídica, a lo largo del tiempo, pues estará relacionada con el mundo de la abogacía, el mundo de las corporaciones y el mundo de los pleitos, de las alegaciones jurídicas, de los procesos. Bueno, en cuanto a la parte de las corporaciones, pues es posiblemente la que menos haya estudiado, porque es un derecho administrativo, corporativo, colegial. Los colegios de abogados se establecen, no está claro el origen, pero bueno, Madrid, Zaragoza, pero bueno. Después, a finales del 18, pues está Valencia, que se funda más o menos coetáneamente al de México y Lima. Y ahí empecé yo a darme cuenta de que dice, Valencia, México y Lima. Eso ya se me queda en una carpeta en el escritorio del ordenador, ¿no? Desde el primer momento dije, si hay tres colegios que se ponen más o menos en la misma época, pues esto me interesa. Entonces, después, los Montepíos de los Montepíos de los abogados. Pero bueno, esa parte es como la menos, era la más burocrática. Y sí, es interesante porque había expedientes de incorporación, que es cuando hablaban de la prueba de limpieza de sangre. Entonces, pues es interesante ver que no tenían los abogados que tener sangre judeoconversa, de moros viejos. En España era imposible, ya no quedaba ninguno, pero bueno, era importante. Buena fama, que no se hubiesen dedicado a oficios mecánicos o builders, no podían trabajar sus padres certificados, por ejemplo. Aprendido, evidentemente. Esta parte del trabajo, ¿con qué archivo? ¿Con qué archivo? Fundamentalmente en el archivo del Reino de Valencia y en el archivo del Colegio de Abogados de Valencia. Claro, me centré en todos los expedientes de incorporación de abogados desde 1768 a 1838, no sé cuánto, 300 o 400. Entonces hice un estudio estadístico más sobre cuáles eran los grados académicos, en qué universidad los habían sacado, cuál era la data en la que habían ingresado, de qué familias procedían, dónde vivían, dónde tenían sus despachos, y entonces, pues, te das cuenta de que es una realidad no tan diferente a la actual, ¿no? Clase media, viven cerca de donde tienen los juzgados, han estudiado en tales universidades, se han graduado, han estudiado, hasta las edades.
no es una cosa sorprendente, resulta que bueno, es más o menos parecido al país. Eso respecto a los colegios. Después estudié también el Colegio de Abogados de México, y después intenté estudiar el Colegio de Abogados de Lima. Lo que ocurre es que el problema de Lima es que, por lo que tengo entendido, pues hubo una serie de guerras en el siglo XIX, y entonces, pues, los fondos documentales del Archivo General de la Nación, pues, muchos se extraviaron, otros fueron quemados, otros saqueados, otros tal vez están más al sur, sin que nadie sepa dónde. Entonces, es una lástima. Es una lástima porque faltan, o si están, no se sabe dónde están, y entonces es el problema que me encuentro. Pero bueno, también lo he estudiado, muy interesante el Colegio de Abogados. Muy interesante porque tiene particularidades, pero bueno, eso respecto al colegio. Después están los abogados. Entonces, respecto a los abogados, pues empecé estudiando pues, de dónde procedían, de qué estamentos sociales procedían, ¿no? Pequeña burguesía, hacendados, rurales, y pues en qué universidad ingresaban, cuáles eran sus estudios. Entonces, vi los planes de estudios, que es interesante ver cómo desde los planes de estudios del antiguo régimen, basados en el jus comune, derecho romano canónico, leyes, facultad de leyes o facultad de cánones, una o otra. En el caso de la Corona de Aragón, facultad de leyes. En el caso de la Corona de Castilla, facultad de cánones, fundamentalmente. Y por extensión, las Indias, que forman parte de Castilla por extensión, pues también cánones, en el caso de México, clarísimo. Vienes a Perú y no es así. Bueno, después podemos hablar de esto, pero aquí me he encontrado con unas cosas que me han sorprendido tanto que digo, claro, o yo voy a dar la noticia, la gran noticia de que todo lo que hay una realidad nueva que no se conocía, o es que yo no estoy interpretando bien esto. Pero me he encontrado con unas realidades en el Perú que no las había oído nunca, no había leído nunca. Entonces me he asustado porque ¿cómo voy a decir estas cosas? Si nadie las ha dicho, me equivocaré, no lo interpretaré bien. Entonces voy a dar la campanada que dice, ¿no? Voy a dar... De hecho, bueno, pues he presentado un artículo en la revista del Valparaíso, ¿no? Revista de Estudios Históricos Jurídicos. Sí, de Valparaíso, ¿no? Esto me lo han acercado sobre el Colegio San Jerónimo de Arequipa. Y entonces, claro, yo les he dicho, es que en San Jerónimo los estudiantes estudiaban en casas particulares. Los abogados eran los profesores y les expedían el certificado de curso, y con ese certificado de curso iban a la Universidad de Huamanga a graduarse, porque la de Cusco, que siempre estaba cerrada. Pero claro, que estudiaran en despachos particulares, eso no lo había visto nunca. No lo había visto absolutamente nunca en ningún sitio, porque estudiaban en las universidades y sobre todo en los colegios, pero en despachos particulares que los abogados, con estudio abierto, con casa abierta y estudio, con casa conocido y estudio abierto, les hicieron, y que después otros abogados les examinasen del curso, bueno, una cosa. Entonces, uno de los evaluadores me dijo, es que usted está diciendo una cosa que debería cerciorarse porque esto no está claro. Y digo, sí, ya lo sé que no está claro, pero yo soy el primero a sorprenderme. Entonces, mientras alguien no me diga lo contrario, lo que estoy viendo yo de los estudiantes de incorporación es que han estudiado no en colegios ni en universidades, sino en despachos particulares. Eso no lo había visto nunca. Solo un pequeño comentario, Carlos. En el siglo XVIII los universidades en marcos entran, entre comillas, en crisis, porque la universidad deja de prestar, digamos, servicios de educación. No hay clases. No hay clases, estudian en los colegios. Santo Toribio, en el convictorio de San Carlos. Y se gradúan en San Marcos. Efectivamente. ¿No? Sí, entonces yo es creo... que lo importante es que el privilegio de las universidades es expedir grado. Sí. No es la docencia. La docencia puede ser llevada a cabo fundamentalmente en colegios, que eso es muy habitual, tanto en Salamanca como en Alcalá de Henares, en México clarísimo, en la Corona de Aragón no tanto, pero en Castilla sí. Entonces, y solamente quería mencionarte que quien ha hecho también un trabajo en esa misma línea es Carlos Serra Ramonetti, que ahora está en la Universidad de León, peruano, y creo que el artículo ya se ha publicado, me parece, precisamente sobre la manera como se educa, digamos, una élite profesional indígena en Cusco, a comienzos del siglo XIX. Sí, que son los colegios del Príncipe, creo que no. No, O San Martín. No, que va, digamos, que son notables, digamos, las antiguas unidades incas que quieren ser abogados y que se educan como meritorios de grandes abogados y luego asumen el cargo de procuradores naturales en la audiencia de Cusco y aparentemente luego en la Corte Superior. Eso es un descubrimiento de Carlos, con nombres, apellidos y demás, ¿no? Tengo entendido que iba a publicar un artículo también en la revista Histórico Jurídico. Sí, o sea, digamos,
Las dos personas que han trabajado históricamente en la profesión legal son Carlos y vuestra merced. Después nadie, ¿no? O sea, lo que hay es un estudio, por ejemplo, Gerardo Rosemena Garland, clásico estudio del Colegio de Abogados de Lima, que es un listado de todos los decanos, Justo Figueroa, pero no te brinda información de los abogados per se, te das cuenta, ¿no? Se ha escrito sobre la historia de la abogacía fuera, Víctor Uribe, el caso de Colombia, el doctor, perdón, por el caso de Venezuela, Ricardo, que ha trabajado el caso de La Habana. Y para México, mucho, claro, pero para el caso del Perú, es muy curioso, porque se habla mucho de educación, y aquí en la universidad se habla bastante de educación, y no conocen ni siquiera el programa curricular, o sea, hay un desconocimiento de los abogados. Y algunos autores, por ejemplo, mi buena amiga Mónica Ricketts, ha trabajado con los abogados del 19, pero vinculados al proceso independentista y luego al liberalismo, digamos, ¿no? Pero abogados como figuras públicas. Ella tiene un libro sobre amor a las letras, creo, no me acuerdo muy bien, pero yo tengo la copia del texto, y ahí habla de algunos abogados, y también, bueno, quien ha trabajado, la que ha hecho un trabajo de un abogado indígena es Nuria Sala. Sí, Nuria Sala. Sobre Choquehuanca, José Domingo Choquehuanca. Exactamente, la doctora, nacida en Girona, muy hincha de Girona, además. Ella es, o sea, quienes han estado trabajando, o sea, con la excepción de Carlos, que es peruano, son, bueno, venezolanos, ¿no? Bueno, yo publiqué un artículo en México que es las universidades de México y Lima. La visita real en 1815. Mira. Entonces hay una visita, está publicado el Instituto de Investigaciones de Estudios sobre la Universidad y la Educación. Entonces hay algún estudio comparativo entre las universidades de México y de Lima como consecuencia de la última de las visitas reales que se hace a las universidades en 1815. Y allí lo que hice fue vaciar los pocos libros que quedan de grados y de cursos de la Universidad de San Marcos. Y allí hay algo de lo que estamos comentando, sí que veo que estudian en los colegios. Santo Toribio y fundamentalmente el Colegio Carolino, Convictorio Carolino. San Marcos no impartía mucho, simplemente se limitaba a expedir grados, que no era poco. Pero en el 17 se enseñaba, o sea, hay una crisis en el 18, cuando viene el virrey Amat, digamos, es un virrey que gobierna. Amat Junyent, catalán, además, ¿no? Gobierna, llega creo que el 61 y gobierna hasta el 76, es un gobierno de 15 años, entonces él trata de revitalizar la universidad y hacer una serie de reformas. Pero que no se llevan a cabo. ¿No? Y además él se da cuenta de que el Convictorio Carolino de San Carlos, el Convictorio Carlos, claro, sí, Carolino de San Carlos, porque es el Convictorio Carolino. La docencia es conveniente, es adecuada. Entonces, Amat y Junyent se confunden y no tienen ningún interés en que se repongan las clases en la universidad, porque no confían en la universidad, puesto que entienden que los profesores universitarios, los profesores, los catedráticos que existen cuando él llega a Lima son imposibles de dominar, de controlar, y entonces deciden que mejor la docencia se imparta en el Convictorio Carolino. Después y te quiero comentar, yo otro gran hallazgo de tus investigaciones es que no hay ningún documento sobre la Universidad de Huamanga, que siempre he estado siguiendo su universidad. La Universidad de Huamanga es muy difícil de conseguir. Y te cuento dos cosas, pero yo lo que había visto es que era un centro de formación de sacerdotes para formarlos en teología, pero gracias a ti sé que expedía grados en derecho. Expedía leyes. Eso no lo he leído, tengo los textos. En el 18, y además en el 18 se frota las manos, es decir, se ponía a comer como yo en Lima. ¿Por qué? Porque las facultades de leyes las facultades de derecho, leyes y cánones, aquí es difícil, de Cuzco cierra. Cierra porque la audiencia, pues, y el colegio de San Bernardo están enemistados con la Universidad de San Antonio. La Universidad de San Antonio también funciona como funciona. Entonces la audiencia prohíbe a la universidad que expida grados en leyes y cánones. La universidad recurre al monarca, puesto que ellos expiden grados de cánones y leyes por virtud de privilegio real. Entonces, la audiencia no puede entrar en esas facultades concedidas por el monarca. Pero durante varios años, y después, con motivo de la revolución en 1814, también varios años está impedida de expedir grados. Y entonces, todos los estudiantes de Cuzco y de Arequipa marchan a la Universidad de Huamanga, que es ahí cuando se ponen las botas. Entonces, la Universidad de Huamanga expide muchos grados. San Cristóbal de Huamanga. Entonces, de leyes, muchísimos. Y es ahí cuando, entonces, entre Cuzco, Huamanga y Arequipa hay un triángulo de las Bermudas, ¿no?
que es bastante, porque después Charcas ya se la dejan aparte. Porque una vez se funda la Universidad de Cuzco, por los estudiantes de Arequipa ya se les hace más cuesta arriba ir a Charcas, prefieren ir a Cuzco. Pero te doy un pequeño comentario. O sea, las prácticas forenses que se están usando en Arequipa, que se están usando en Lima, son las que vienen de Charcas, vienen de La Plata. No recuerdo el nombre de este famoso jurista de una famosa práctica, Gutiérrez, que se llama. Es que Es un abogado chaqueño. es que las prácticas deben llevarse a cabo en estrados, que dicen, en estrados de la audiencia. Entonces tiene que ser en despachos de abogados reconocidos, pero sin embargo, otra particularidad que he visto, en Arequipa no es necesario. La audiencia de... Claro, es que la audiencia de Cuzco, Que no hay audiencia. claro, la audiencia de Cuzco tenía una cierta complacencia con los estudiantes de Arequipa y entonces les permite que practiquen el derecho en los juzgados ordinarios, sin necesidad de acudir a las vistas orales de sala de la audiencia. Es una cosa que solo se les permite a los estudiantes arequipeños. Lo que pasa es que en Arequipa y, por ejemplo, en Ayacucho se crean las cortes superiores en los años 20, 30, del siglo XIX, entonces le dieron mayor estatus, ¿no? Pero audiencias solo tenemos Lima y Cusco. Y Cuzco Y en luego 1700, y en 1700. Y entonces la audiencia de Cuzco, pues ahí tiene... Claro, fue con consecuencias de Tupac Amaru, porque realmente, bueno, se discute si hacían falta, si tenía negocios suficientes, parece ser que no tenía negocios suficientes, después hay información contradictoria. Entonces, por el número de abogados, parece ser que son suficientes, parece que faltan mucho. Bueno, estos, si quieren después continuamos hablando de este. Y nada, y la tercera parte, entonces, eran los abogados. Entonces, la tercera parte de la tesis doctoral, que está relacionada también con otros trabajos de investigación que he realizado, es ver el proceso, el juicio desde la demanda hasta la sentencia. Desde dos premisas fundamentales que apenas se han considerado por la historiografía, como son la prohibición que tienen las partes de alegar en derecho. Los abogados no pueden alegar en derecho. ¿Por qué? Porque hay otro principio que es el de iura non curia. El juez conoce el derecho. El abogado no es quien se lo debe de decir. Y por otra parte, claro, permitirles alegar en derecho supone alargar los pleitos, complicarlos, porque claro, el abogado siempre es una figura controvertida, ¿no? Es la causa o la consecuencia de que la administración de justicia se haya convertido en un monstruo. Entonces siempre se dice que es el culpable, pero no es el culpable, es mentira, no es el culpable, es una culpa que es un culpable necesario. Y después está, claro, la sentencia no se motiva. La sentencia no se motiva. ¿Por qué? Porque la sentencia es obra del monarca. El monarca responde ante Dios, no ante sus vasallos. Entonces la sentencia simplemente contiene un fallo. Y es aquí entonces donde yo intenté introducir un estudio comparativo respecto a la Corona de Aragón. En la Corona de Aragón la sentencia sí se motiva. Entonces el origen de la inmotivación de la sentencia no está muy claro. En el derecho romano ya se discute, pero no está claro si se motiva o no se motiva, hasta lo que yo sé. En el derecho canónico tampoco se motivaba, excepto cuando se consideraba que la sentencia tenía un valor de reeducación del pecador. Entonces ahí sí que es conveniente motivar la sentencia. Y después hay territorios que en la Baja Edad Media empiezan a motivar la sentencia, como son determinados estados italianos, Portugal y la Corona de Aragón. Pero Castilla se queda con la inmotivación de la sentencia. Entonces hay autores que dicen que a partir de la ley de Toro, la sentencia en Castilla deja de motivarse. La ley de Toro no dice nada de eso, ¿no? Y entonces las sentencias en Castilla nunca se han motivado. Los autores muchas veces hablan por lo que dicen los demás, pero la ley de Toro no dice nada de eso. La sentencia en Castilla parece ser que... Claro, sobre todo en el siglo XVIII, cuando con los decretos de Nueva Planta de Felipe V se prohíbe a los tribunales de la Corona de Aragón que motiven la sentencia. Entonces muchos autores han considerado que hasta entonces en Castilla también se motivaban las sentencias. Los investigadores nos ponemos a decir cosas y al final no las tenemos. Pues entonces en la Corona de Aragón sí que se motivan las sentencias. ¿Por qué? Se dice que en la Corona de Aragón la soberanía era compartida entre el monarca y el reino. Entonces es el pactismo, es la doctrina del pactismo, ¿no? Frente a la plenitud potestatis de Castilla, ¿no? Que a partir de las Cortes de Zamora, si no recuerdo mal, de 1533, a partir de entonces los dos brazos, el nobiliario eclesiástico se retiran y entonces ya no hay nada que pactar. Entonces, frente a la plenitud potestatis o el absolutismo regio, el decisionismo real, en la Corona de Aragón está el pactismo, el derecho paccionado. Entonces, nada sin el rey, nada sin las cortes. Entonces, siempre. Por eso el rey convoca menos las cortes, porque tiene que pactar con el reino y no le interesa, y entonces tiene que ceder. Pero en la Corona de Aragón,
los brazos, obligan al rey, porque la administración de justicia depende del rey. El rey es el que nombra a los jueces. Y el rey no quiere que los jueces motiven las sentencias. Entre otras cosas, porque una motivación de las sentencias condiciona a casos posteriores a ser resueltos en el mismo sentido. Entonces el rey quiere no estar atado, quiere evitar ataduras. Entonces, no motivando la sentencia, evita ataduras para casos posteriores. Y porque considera que motivar la sentencia le exige un trabajo de legitimación de su resolución. Los brazos consiguen que la Administración de Justicia en Valencia, en Cataluña, motive la sentencia. Entonces, hasta los decretos de una planta, la sentencia se motivaba. Evidentemente, cuando hablamos de motivación, no hablamos necesariamente de una explicitación de la norma jurídica, pero sí hablamos de una argumentación, de un razonamiento de varias hojas sobre la justificación del sentido del voto. Y evidentemente, esto es más, he visto, claro, esto lo publiqué en un artículo escrito en catalán, y entonces, claro, evidentemente, pues no tienen estos artículos escritos en catalán, pues no tienen la circulación que deberían tener. Entonces, el otro día estaba repasándolo y lo traduciré en castellano porque quiero publicarlo porque hay una cosa que se llaman escrits de dubtes, escritos de dudas. Entonces, el juez llegaba al punto final y entonces consultaba a las partes las dudas que tenía. Y entonces las partes presentaban al juez cuáles eran los puntos más dudosos del pleito y cómo podían resolverse, cuál era el derecho. Es decir, no es una justicia pactada, no es una justicia, democrática, pero sí que es una justicia más colaborativa. Es decir, el juez pone en conocimiento de las partes cuáles son sus dudas respecto al derecho. Eso en Castilla era imposible. Y después vendrán lo que se llaman las alegaciones jurídicas, que son lo que hablábamos, los porcones, que en Castilla sí que existen, y en la Corona de Aragón también. Pero antes de los porcones están los escrits de dubtes, escritos de dudas en derecho. Entonces hay un intercambio entre el juez y las partes sobre las dudas de derecho. Eso en Castilla es imposible. Con los decretos de nueva planta de Felipe V, después de la guerra de sucesión, la Corona de Castilla pues pierde ante el pretendiente borbónico y por justo derecho de conquista, pues se nos suprime el derecho. Y se nos impone el derecho castellano. Referente al juez, no sé, me da la impresión que en ese momento él se transforma en una especie de conciliador o algo así, porque si se pone a conversar con las partes para ver las dudas y de qué manera eso se puede... Para evitar después recursos innecesarios. Exacto. Entonces es una especie de, digamos... amigable componedor. Exacto. A eso quería llegar. En teoría. Algo así, lo que se intenta es evitar después recursos innecesarios y un mayor acercamiento entre las partes para a través de los... Porque después viene el apuntamiento de los autos que se dicen, es decir, las partes se deben reunir y deben redactar unos autos para que sobre esos hechos se tome la sentencia. Entonces, a través de estos escritos que se circulan entre ellos, digamos, se solucionan se van acercando pequeñas controversias para llegar... En teoría, sí, es uno de los... O sea, juega otro rol. Ya no solamente un rol. Sí, pero era uno de los motivos para que las partes pues recapacitasen, si acaso. En teoría sí. Interesante, ¿eh? Es interesante. En teoría sí, pero no. Pero bueno, normalmente cuando una persona emprende un pleito, pues... No necesariamente, pero para decir lo que dices es interesante. Sí. Porque hoy en día, claro, es una práctica en Perú y en varias partes del mundo. Los procesos conciliatorios. Sí, en España también, sí. Y eso es mucho más barato, es mucho más expedito, o se intenta que sea más barato, más expedito y más rápido. Entonces, de alguna manera... Más que todo, como digo, haciendo la diferenciación con respecto al siglo en que estuvo trabajando. Efectivamente. Entonces, claro, era una justicia, no voy a decir más democrática, pero sí más colaborativa o más compartida, pero que en la Corona de Castilla pues no existe. De todas formas, esto si sale en los vídeos, pues claro, seguramente mis compañeros de las universidades castellanas, pues posiblemente no tengan la misma opinión, pero bueno, se ha estudiado poco. La palabra. Sí, Ricardo, a Ricardo lo escuchamos. Hola, gracias. Bueno, interesante todos los comentarios. A veces, buscando encajando las ideas con mi propia investigación sobre Cuba,
que al final es parte de todo este proceso colonial, ¿no? En este momento. Según ibas explicando esta última parte, sobre todo, quería preguntarte cómo encajan en este sistema los procuradores, porque constantemente es como una piedra en mi camino cuando voy analizando la abogacía, y entonces aparece la procuraduría constantemente. Entonces, en este último proceso que estabas hablando sobre la formación del proceso y la participación, la relación entre en este caso los litigantes, que serían los clientes, con los abogados, bueno, ¿cómo los procuradores participan de este proceso y hasta qué punto entran en conflicto con los abogados en la prestación de sus servicios, ¿no? Pues yo, por lo que he visto, de hecho, estos días estaba viéndolo en la audiencia, estaba viéndolo en el archivo del Perú y me ha quedado también bastante claro. Es decir, en el siglo XIX, cuando se obligó a motivar la sentencia, pues había una frase común entre los jueces que decían que el derecho es la justicia de los hechos. El derecho es la justicia de los hechos. Entonces, hay que interpretar fundamentalmente los hechos. Entonces, hasta que no se llega a la audiencia, la figura del abogado puede ser completamente ausente. Es decir, en justicia municipal, aquí, en la justicia de provincia, o el mismo alcalde del crimen o oidor podía administrar justicia, pero como juez municipal. Entonces, ahí quien participa es el procurador. Entonces, el procurador es el que participa y es el que firma, redacta los escritos de las partes. Entonces, la parte va al procurador y el procurador, como un escribano, redacta y firma. Pero el abogado no participa, a no ser que la parte vaya al abogado porque considere que, contrate al abogado porque considere que sus conocimientos jurídicos pues, son más meritorios. Pero las alegaciones jurídicas, las citas en él, son pleitos exclusivamente fácticos. Hay alguna referencia, como dicen las leyes reales, o como dicen partidas y punto. Pero son razonamientos eminentemente fácticos. Y los lleva a cabo un procurador, como un escribano. En sede de audiencia y es diferente. Una vez se llega a audiencia, ya ahí se concede el poder a través del procurador. El procurador es el que, entiendo yo, nombra, bueno, las partes también pueden nombrar al abogado, pero normalmente es el procurador el que designa al abogado, porque las partes no los conocen en muchas ocasiones y el procurador es el que proporciona el nombre del abogado. Pero hasta la sede de la audiencia, normalmente el abogado, puede comparecer, es cuestión de dinero. Entonces con el procurador es suficiente. Pero en audiencia ya la figura del abogado es necesaria. Incluso del procurador también, que firma como... Porque he visto que en la audiencia el procurador ya necesita un poder notarial. Sí, claro. En la audiencia, pero en la primera instancia no. En la primera instancia el procurador actúa como un simple escribano. Y yo creo, claro, aquí sería interesante tener la lista de notarios y de procuradores. Yo creo que un simple escribano es suficiente. Entonces, simplemente es un discurso fáctico. Pero cuando ya se dicta la sentencia y se recurre, ahí ya en la audiencia se necesita procurador, que podría haber existido innecesariamente abogado. Solo dos comentarios. El procurador del siglo XVI y XVII, en el caso del Perú, hace un trabajo, o de Lima, relativamente sencillo, pero ya en el siglo XVIII se especializan de tal manera que uno, como Alberto Choso, tú revisas sus textos y parece que estamos hablando de un jurista. Sí. O sea, el nivel de complejidad, de razonamiento de la segunda mitad del XVIII es impresionante, ¿no? Y lo otro para el caso de Lima, por lo menos en el XVI y XVII, en esos siglos, las partes pactan, contratan al abogado, hacen una carta de obligación y pactan con ellos un contrato anual. ¿Un contrato? Anual. Sí, 100 pesos, 200 pesos, incluso algunos muy buenos, 250 pesos, etcétera, ¿no? Y algunos grandes litigantes que los tuvieron en Lima, por ejemplo, como los famosos marqueses de Santiago de Oropesa, estos grandes señores de Cusco, contratan un mar de abogados, ¿no? Entonces, o sea, no sé si hay una intermediación, como dices, del procurador que lleva al abogado. Claro. En este caso parece que es el nombre de la reputación. Sí. ¿No? Y además yo me he dado cuenta, he visto en Lima cómo hay abogados que tienen grandes despachos, sí, claro, muy grandes despachos, con muchos estudiantes que trabajan para ellos, sí, que tal vez viven en su casa y que participan y que ellos mismos solicitan de la audiencia llevarlas
cabo las prácticas en esos despachos. De hecho, me hice en una hoja Excel un cuadro de abogados con todos los estudiantes que tenía, pero me cansé, porque eran muchos y lo retomaré en algún otro momento, pero me di cuenta de que había abogados de muy alto prestigio que tenían una gran prole de pasantes a su servicio, pero muchos. Eso es lo que le comentaba. Entonces ahí sí que evidentemente contratan el abogado directamente. Eso le comentaba ayer a Carlos, que Carlos, o sea, está haciendo la historia de los practicantes, que nadie ha escrito un solo texto, nadie en la sociedad política peruana se han comenzado. Siempre los abogados, a veces los jueces, muy pocas veces en los procuradores, y ya no te digo los meritorios o los practicantes, acá se llaman practicantes, nada, ¿no? Sí, entonces tú has incluso recuperado, ¿no? Tú y Carlos, el otro, Carlos Sí. Entonces sí, yo aquí estoy descubriendo cosas interesantes que no había visto, por ejemplo, claro, lo que yo estaba diciendo, y ahora retomo porque, claro, después de realizar todas estas cosas en Valencia, en Madrid, también estudié en la Universidad de Barcelona un poco, pero yo tenía, en la Universidad de Valencia teníamos una especial vinculación con la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto antes era el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Educación, ahora es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Entonces tenemos una colaboración muy estrecha, hacíamos congresos compartidos, íbamos y tal. Entonces yo hice varias estancias de investigación en la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo al servicio, bueno, bajo la protección de un profesor, Enrique González González, que es el mayor estudioso de las universidades hispanoamericanas, que ha publicado un libro, el poder y las letras, historia social de las universidades hispanoamericanas, bueno, espectacular. Bueno, pues entonces hice varias investigaciones en México, varias estaciones de investigación, y estudié lo que ya había estudiado en la península ibérica, lo estudié en Nueva España, en la audiencia de México y después en la audiencia de Guadalajara. Y entonces, pues, me di cuenta de que pues, era lo mismo salvo, bueno, sí, salvo que en México todo eran canonistas, no había legistas, solo eran canonistas. Pero bueno, como en Salamanca, en Valladolid y en Alcalá. En la Corona de Aragón, no, en la Corona de Aragón todo eran legistas, puesto que las universidades eran municipales, no eran pontificias ni dependían de las órdenes religiosas, pero bueno. Y después, claro, pues ya había estudiado bastante México, bueno, bastante nunca es bastante, pero claro, yo desde siempre tenía Lima, ¿no? Lima, eso era como un nombre mítico, no Lima, ¿no? O sea, Lima es un nombre como, por lo menos allí suena como así como, no sé, Lima es un nombre muy bonito. La fruta también, ¿no? Sí. Entonces es una cosa, entonces ya no sé, no, pues. Y claro, pues realmente es como una mesa de 3 patas o un trípode, ¿no? Y entonces tenía la península, tenía Nueva España, me faltaba Perú, es que y entonces fue cuando entré en contacto con, que no lo sabía, por eso me quedé así un poco con... Sí, con Carlos Ramos Núñez. Sí. Sí. Y entonces, pues no lo sabía, ya falleció. Sí, una pena. Sí. Ya, pues. Entonces, a través de él, pues entré en contacto con el Instituto Ribabuero, él fue el que me presentó, pues, bueno, a sus órdenes me puso y entonces lo certificó mis estancias, mi primera instancia de investigación. Después ya me dirigió un poco a José de la Fuente, tal, que me dirigió a su vez, afortunadamente, a Rentonor. Después hizo otra estancia de investigación en el 18. Después tenía ya programada, concedida, pagada una beca de investigación en el 20. Vino la COVID. Y entonces, claro, lo tuve que suspender y entonces pues he estado prácticamente 2 años más y poner un ceviche mínimamente decente. Entonces, pues finalmente ya me van a salir los ceviches por los oídos. Pero bueno. Entonces, entonces me puse a investigar, claro, la Universidad de San Marcos, y vi que la Universidad de San Marcos es que hay pocos fondos documentales. Sí. Y entonces dije, pues bueno, ya que estoy aquí, pues en los archivos, lo bueno que tiene el archivo, y eso es importante, es que puedes entrar con la mente vacía, no necesariamente tienes que buscar nada, simplemente pedir un legajo y ese legajo te lleva a otro, y de repente ves una firma que dices, uy, ¿esta firma quién es? ¿El procurador? ¿El abogado? ¿El notario? Entonces, ¿cómo esta señora firma? Porque las mujeres firman, que es otra cosa que estoy descubriendo en México. La iniciativa litigante de las mujeres. Pero bueno, ¿cómo litigan tanto las mujeres en México? En Perú, perdón. Claro,
Claro, entonces, Y claro, eso de que en el antiguo régimen las mujeres no pleiteaban si no era con consentimiento del marido, y yo creía que era todo el mundo, pero no. una pequeña pregunta. ¿Dónde litigan más? ¿En Lima o en el Cusco? En Cusco muchísimo. Sin duda, En ¿no? Cusco yo vi el catálogo, por eso voy a volver muchísimo. Ajá. En Cusco muchísimo. Pero es que estoy viendo ahora en la audiencia que también las mujeres, Estas mujeres son bravas. pero ¿qué comen? No sé. Y además es que no. Piden justicia. Justicia. Pues no sé, litigan mucho, no litigan mucho, se ve que no se la dan porque litigan mucho. Entonces, pero lo bueno es que no tienen la autorización del marido. Y eso es lo bueno, ¿no? Bueno, a las pequeñas no es el marido senador, ¿no? Entonces, bien. No, pero eso tengo que verlo. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a que la mujer tenga la autorización del marido para... O Bueno, no, que el marido pleitee en nombre de su mujer. Legalmente, supuestamente debería de ser así, y si nos remontamos incluso al derecho romano, ¿no? Y Es lo que- en el derecho castellano, que Sí, se aplicaba en el Perú, sí. obviamente. Sí, pero aquí Pero no lo ha habido momentos en que la mujer no, era el marido el que pleiteaba en nombre de su mujer. legalmente, entre comillas, porque Pero allí es donde lo que en yo los he visto hechos, en lo práctico, no necesariamente. aquí no. Así. Bravo. No, pero eso hay que estudiarlo bien. No, hay que, porque no me queda claro. Que digo, no es posible que la mujer necesite, pero es que quien comparece es el marido, Así. en nombre de su mujer. Entonces, que aquí sea la mujer sin necesidad de autorización del marido, hay que verlo. Hay que verlo. ¿Cuál es tu No, preocupación? Cuéntanos. Sí, entonces hay que verlo. Me porque- llama la atención esta preocupación. No, pues también es la mía. Entonces tengo que verlo porque estoy viendo que son muy litigadoras. No lo sé. No lo sé. No, yo creo que gusta mucho la justicia, la verdad, y que se respete a la mujer como tal. Ahora que el siglo XXI, Eso es una cosa. pienso así, con relación no solamente a este siglo, sino a Pero aquel en siglo el siglo también. XVIII, A aquel siglo y también. firmaban ellas, que lo he visto. Tienen que firmar, pues. Firmar, pues ya firman. Pero no José tanto. Carlos. Oh, el doctor. A ver, esto es una cosa interesante, pero al margen de Claro. esta cosa tan simpática, pues me ha llamado la atención. Entonces, me ha llamado la atención y quiero ver cómo ellas firman, porque es que si me doy cuenta, O sea, ¿cómo logran conseguir esa autonomía. autonomía? Sí, pero- Y no solamente autonomía, sino, digamos, hacerse respetar de esa Pero es que está manera, el escrito a del, pesar de que está el la ley escrito, dice otra cosa. está el escrito del escribano que escribe Rosa Martínez, pero que el escrito es del escribano o del procurador. Pero después con otra letra y otra tinta está la firma de la mujer. Pero es que tal vez es una coyuntura específica que quizás hay algún otro evento en paralelo que... No. están motivando. Solamente un comentario. Porque es una letra diferente a la del texto, que no Se es el supone que es la escribano. mujer. Que es en otras ocasiones pone firmo yo a ruego de, Ah, esa es otra cosa. Pero, porque no sabe escribir, pero las mujeres que saben escribir firman ellas. o sea, hay como un Otra letra matriarcado y otra perfecto. tinta. Sí. Entonces, O sea, no es algo coyuntural, es algo... No, No, te cuento Ah, una cosa que se lo comentaba a Carles. O sea, hay un estudio que hacen Burr sobre las cartas de exclamación del siglo XVII, son cartas notariales en las que las mujeres van a la notaría y dicen, mi marido está, digamos, dilapidando el patrimonio personal que yo le he entregado en dote, ¿no? Entonces, advierte con el documento notarial, y eso solamente se ha visto en el Cusco. Y Catherine Burns, que es un historiador estadounidense, que hizo un trabajo sobre el archivo y los notarios, se sorprendió. ¿Por qué en el Cusco y no en Lima? ¿No? Entonces, hay una cierta autonomía, una conciencia de derechos, y estamos hablando del siglo XVII, donde presuntamente el patriarcado es fuerte, poderoso, una sociedad técnicamente ultraconservadora, ¿no? Entonces, hay algo en el Cusco de lo que tú has visto, y bueno, No, la pero- doctora está trabajando a una abogada del siglo XIX, pues eso nos lleva a pensar, pues, que las familias del Cusco son de temer, ¿no? no, pero en Lima también lo estoy viendo. De temer en buena En ley. buena. Pero ahora lo estoy viendo en Lima, ¿no? Lo estoy viendo en Lima. Ah, mira, En Lima, en Lima. en la audiencia de Lima. Bueno, entonces se ha expandido de Cusco a No, Lima. en Lima. Voy a ir a Cusco a verlo, pero es que ahora lo estoy viendo en Lima. Pero mira, lo que tú dices no está lejos, ¿ah? Yo he estado haciendo unas investigaciones para un curso que estaba llevando aquí en la U. Y en la época romana,
Es decir, cuando estaba vigente el Códex de Justiniano, el Corpus Juris Civile, por ejemplo, allí se dice claramente que la mujer no tenía esa independencia, esa autonomía. Cualquier litigio en cuanto a la capacidad procesal de la mujer romana, estoy hablando, ella no era independiente, no era autónoma, no podía entrar en un juicio, no podía entrar en un juicio, o sea, ella hace parte actora, de forma independiente. Ella tenía que sujetarse al esposo, al pater familia, ya sea el esposo, al padre, al hermano. Exacto, ¿no? Por eso te digo al pater familia, ¿no? Al que oficiara de pater familia, dependiendo de la calidad que tenga, ¿no? Podía ser, ¿cómo se llama? Había 2 o 3 clases que ahorita se me ha ido la denominación, pero bueno, lo que importa es lo siguiente. Pero incluso en esa época, cuando poco a poco fue desfasándose esa regulación que se daba en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, y anterior a ello, pero gracias a Justiniano, digamos que se flexibilizó. Estaba en la normativa, que obviamente el Corpus Juris Civilis ya es posterior, ¿no? Es digamos, la ordenación que se hizo posteriormente, ¿no? Pero quien impulsó esa, ¿cómo puedo decirte? Esa nueva regulación fue Justiniano, en donde claramente se ve que favorecía a los nuevos derechos que se les daba a las mujeres. Pero bueno, volviendo al punto principal, al tema que estamos hablando, ya se flexibilizó y ya, si bien es cierto, estaba regulado que todavía la mujer tenía que sujetarse digamos, a la tutela del paters familia, la mujer tranquilamente instauraba procesos a título personal. No, tú lee nomás, investiga un poco, repasa el derecho romano en esa época. Hay buenos libros, por ejemplo, de romanista, de Ors, y hay otro también, Álvaro de Ors, hay otro también, donde se acredita lo que te estoy diciendo, de que la mujer empezó a tener esas, entre comillas, facilidades, ¿no? Flexibilidades, que a pesar que estaba regulado así, la mujer ya podía hacerlo. Entonces, no me asombra que en Cusco y Lima también se haya tenido se les haya podido dar esa facilidad. O sea, pero fuera de la ley. O sea, eso de manera extraoficial. No, práctica social del derecho. Sí, claro, porque es que después está la costumbre curial, y entonces ahí sí que se ve que hay un localismo cada audiencia, y más la de Cuzco tenía que iniciar, claro, cada magistrado uno vino de Buenos Aires, el otro vino de Chile, el otro vino de Lima, y entonces tenían que formar una nueva costumbre curial. Entonces, pues tal vez dijeron, pues partimos de la realidad de aquí, entonces si aquí se acepta, pues... Hay otro expediente de Cusco que está trabajando Nancy Guamán, que es una investigadora del Archivo Nacional, y justamente es un caso de violencia doméstica, pero el acusado de violencia es la mujer en el Cusco, o sea, es a la inversa. Entonces, como digo, hay mucho empoderamiento femenino del siglo XVII y XVIII que ha llamado la atención de Nancy, de Catherine Burrs, que te llama a ti, y que yo creo que es distinto a Lima. Es un caso muy interesante, ¿no? Es posible que sea diferente, pero la presencia de la mujer aquí en Lima, sí. No, pero es notable. El gusto, sí, o sea, por ejemplo, bueno, son una serie de ejemplos de un proceso de empoderamiento, como que de facto, en realidad, o sea, de jure es el marido, ¿no? Pero de facto, las mujeres se convierten en grandes matronas del linaje y son una voz muy... Sí, claro, no, fundamentalmente, mi interés es encontrar si hay un otorgamiento de poderes, o si hay una... En Lima no lo he encontrado, a ver en Cuzco si lo encuentro, porque si no hay una representación de poderes, un otorgamiento, no sé, si no está el marido que representa, ya es una cosa extraña. Pero de facto existe. Existe. Sí, pero si la audiencia lo permite, el de jure también. De alguna forma, claro. El de jure, seguramente el de jure. Tiene que ser, porque no porque dicta sentencia, se no dicta cabería, sentencia y se ejecuta la sentencia por una
mujer Si no, que... si no habría unidad. En el caso de las mujeres indígenas lidian con procuradores naturales y protectores, ¿no? Que hay todo un sistema público de representación. Pero en el caso de las mujeres criollas o mujeres de la élite, es impresionante el empoderamiento, ¿no? Sí, yo creo que es, o sea, porque yo ya lo he visto y me lo han comentado varias personas sorprendidas, porque todos esperan un orden patriarcal tradicional, pero no, o sea, y no es un caso. Pero tú dices que es en el caso de la sociedad criolla, porque yo he visto muchos pleitos de indígenas. Eso de que, porque por ejemplo, hay un trabajo de Ana María Presta para el caso de La Plata, o sea, Sucre, que lo trabaja con grandes mujeres españolas y criollas, un poco viudas, por ejemplo, sobre todo mujeres litigantes viudas, ¿no? Que son muy empoderadas y todo, pero en Pero el caso... ya también participan en Sí. por lo visto, muchos pleitos iniciados por ellas o demandas. Eso es fantástico, ¿no? Sí. No, Entonces, hay como, o sea, Hay una buena capacidad procesal sí. activa Sí. de la mujer, de Sí, forma... hay un poder de agencia, un poder de agencia. Hay que ver si son mujeres viudas, solteras, madres solteras, digamos, ¿no? Pero Me parece que no necesariamente. pero la idea de una... Me parece que no necesariamente, porque estoy viendo pleitos en los que aparece una mujer, por ejemplo, esclava que litiga. Entonces dicen, porque mi marido no me ha dicho, entonces usted tiene un marido, Sí, claro. y no aparece. Sí, sí, sí. Es decir, que ella presenta la demanda. He visto pleitos de mujeres Sí, sí, esclavas sí, que sí. presentan la demanda, Eso. y entonces a mitad de escrito, no sé cuántos, y declaro que presente como solicito que declare como testigo mi marido. Estás casada. Entonces me doy cuenta de que está casada y tiene marido, y entonces hasta entonces, ¿qué pasa? Que el marido era un cero a la izquierda. Claro, claro. Claro. Resulta que me entero de casualidad de que no es marido. ¿No? Es en Lima. Sí. No, excelente. Entonces, claro, ¿no? Son cosas. Por eso tiene un archivo. A mí me preguntaban, ¿y qué vas a estudiar? Y digo, ya veremos. Pero vas a investigar. Y digo, da igual. No, pero y digo, bueno, los pleitos, procesos, sí, pero algo buscarás. Pues mira eso, pides un proceso y te sale una firma y ¿qué será eso? Eso podríamos explicar un poco más en detalle esa mecánica de ir al archivo con cuánta pregunta de por medio, con cuánta apertura para moverse No, a ver, y drifting. no, vamos a ver, claro, ten en cuenta que mi tesis doctoral fue el Colegio de Abogados entre el antiguo régimen y el liberalismo. Entonces es una época de transición. Entre el antiguo régimen te obligas a ver que si partidas, nueva recopilación, la recopilación de 1660, más o menos el derecho del antiguo régimen. Después el derecho liberal. Estamos hablando entre dos mundos. Estamos hablando de un pleito, de un proceso en el que participan los abogados, los procuradores o los abogados. Y después estamos hablando de una sentencia que raramente consta en el pleito, sino que consta en el libro de sentencias. Y después están las alegaciones jurídicas, es decir, son varios temas los que tratas o que conoces a través de la tesis. Entonces, ten en cuenta que, a ver, por ejemplo, tú ves un proceso y te das cuenta de que no hay normas jurídicas. Es un proceso eminentemente fáctico. Entonces dices, sí, ¿por qué no hay normas jurídicas? Basado en la costumbre. No en los hechos. En los hechos no se alega, no se alegan normas jurídicas. Entonces, corresponde El juez de la sala, claro, Yura lo incluye. Entonces, ¿tú quién eres para decirle al juez, que es el representante del rey, cuál es el derecho que tiene? Pero si él no lo supiera. como alegándote un pretor. Entonces, claro, él lo sabe. ¿Tú a mí qué me vas a decir? Si yo ya lo sé, ahórrate. Y además, si tú lo que quieres es alegar derecho, conozco la práctica de los abogados y entonces tú me vas a... También es cierto que a veces cobraban por páginas. Entonces, cuanto más alegaciones jurídicas y si se aceptan las doctrinales, pues entonces los procesos podían ser enormes. Entonces, hay muchos motivos, no está claro cuál es el más importante, por los que se prohíbe a las partes que citen normas jurídicas. No pueden citar normas jurídicas. Eso se reserva a las alegaciones jurídicas finales. Cuando el pleito se declara concluso para sentencia, las partes piden si pueden escribir en derecho. Y entonces es ahí donde el abogado demuestra su categoría. Y entonces imprime normalmente esas alegaciones jurídicas. Y entonces esas alegaciones jurídicas hoy en día son como un cortar y pegar. Hemos hablado, hay prontuarios alfabéticos en el que consta. En el caso de que fulanito le rompa la mano a menganito, pues hay que alegar estas normas. En el caso de que tal, ya tal, hay que alegar estas normas. ¿No? El cortar y pegar. Entonces los abogados presentan unas alegaciones jurídicas riquísimas, interesantísimas, en las que siempre tienen razón, porque el derecho dice una cosa y dice la otra.
Entonces ahí sí que se nota que saben el derecho, ahí es donde está la ciencia jurídica. Pero hasta entonces el proceso realmente es fáctico, es eminentemente fáctico. El juez ya, la audiencia sí que sabe cuál es el derecho. Entre otras cosas porque los jueces no necesariamente tienen que ser graduados en las universidades, los jueces municipales. En la audiencia sí, pero en la justicia municipal los abogados son graduados en leyes o cánones, pero el juez no. El juez es un delegado del monarca que debe asesorarse de porque un alcalde mayor debe asesorarse de un letrado o de un asesor. Pero bueno, quien dicta la justicia es el representante del rey que no tiene por qué ser graduado en derecho. Y el abogado sí. Una cosa que a los alumnos no terminan de entender. ¿Cómo que el abogado tiene que ser graduado en derecho y el juez puede ser no? Bueno, pues algo del antiguo régimen. Bueno, entonces, bueno. Entonces, vos ves, y entonces estás leyendo un pleito y te sale una mujer. Entonces, a la mujer ya una mujer. Y ves en el catálogo y dices, uy, ¿cuántas mujeres? Pero hay Es un una tema de investigación. cosa, Entonces, se aleja el derecho castellano, el derecho indiano, cuál es la jerarquía, entonces, pues es otro motivo. O cómo participo. ¿Esta persona es colegiado, no es colegiado? Perdón por ir al detalle, en la práctica de trabajar con los archivos, ¿cómo llevas digamos, el hilo de los legajos que estás revisando? O sea, un poco de la parte más mecánica de tu propia práctica de trabajo con los archivos. Vas al catálogo de pleitos y dices, me queda una hora, pues voy a ver un pleito cortito. Tengo toda la mañana, voy a ver un pleito largo. Entonces sabes que un pleito largo es porque presentan pruebas, después las probanzas, las declaraciones para definitivas, los pliegos de conclusión. Entonces, si es pleito corto es porque hay poco que alegar y es interesante también, o porque se ha perdido la mitad del proceso. Entonces, tenía una duda. es hacer muchas horas. Y al momento de tratar de eso, extrapolar patrones, claro, porque, por ejemplo, con respecto al archivo que mencionaste más temprano del Colegio de Abogados en Valencia, ahí sí fue una cuestión más sistemática de algunos patrones, alguna sistematización. Entonces, ¿cómo te mueves en cuanto a extrapolar conclusiones o quizás solamente tomar casos de estudio y que son... No, puedes extraer conclusiones siempre desde la consideración y la advertencia al lector de que mientras no se diga lo contrario, esta es la tónica. Ten en cuenta que en el antiguo régimen la norma no existía, a ver, la legislación era muy ambigua, entonces la práctica de los tribunales era la que sentaba precedente. Sentaba precedente. Entonces yo he visto cómo la práctica judicial pues es ligeramente diferente. En Cuzco, a Lima, a México, es dentro de la normativa general, pero la práctica es diferente. Es algo diferente por costumbres. Entonces, hasta que no se cambia la costumbre, entonces, te lo digo, por ejemplo, los abogados, para presentarse el examen de abogado, tenían que superar 4 años de práctica. Bien. En los años 1814-15 hay una necesidad tal de abogados en Cuzco porque muchos están depurados, otros se han ido y porque hay muchos pleitos que 3 años, 2 años sin ningún problema. A ver, el cumplimiento de la norma en el antiguo régimen es muy relativo. Tienen lo que se llama el arbitrio judicial, el libre albedrío, bueno, arbitrio, discrecionalidad técnica. Entonces el cumplimiento es muy relativo. Años de estudio, 4. Tú ves a los estudiantes, estudian 2 años, 2 años y medio, pero por cuestiones particulares les dispensan de tantos años de práctica, de tantos años de estudio. Las dispensas son la norma. Por cuestiones de pobreza, por haber servido al rey, por haber trabajado, por haber ido a la guerra, las dispensas están a la orden del día, es la norma. Entonces, 4 años de estudio, 2 y pico o algo así, se gradúan, en 2 años y pico se gradúan, cuando la ley dice de 4 años, 4 años de práctica. Aquí son un poco más exigentes. Yo he visto, pero en México, bueno, y sin embargo aquí no. Después en Perú, en Cuzco, he visto que eran muy exigentes, no me acuerdo, pero no recuerdo ahora por aquí, pero te vas dando cuenta de que son, y después resulta que,
Mira, por ejemplo, no pueden graduarse, no pueden recibirse de abogado a partir de 1770 más que los graduados en leyes. Los graduados en cánones no se podían recibir de abogados a partir de 1770. Tienen que ser en leyes necesariamente. En 1802 la audiencia dice, fulanito no puede recibirse de abogado porque es graduado en cánones. Y le dice, pero bueno, yo vengo de la audiencia de Nueva Granada, de Bogotá, y allí me habían recibido. Entonces, si allí estoy recibido como abogado, aquí me tienen que recibir, porque no se trata de hacer un examen, un nuevo examen, sino una convalidación. Es una incorporación, un examen de recibimiento es una incorporación. Y dicen que no, que no, que no. A partir, entonces tú estudias y te das cuenta de que resulta que el fiscal tenía un problema con la taberna de no sé qué, no sé cuándo, y entonces acuden hasta entonces, porque no había bastante abogados. Y como no había bastante abogados, pues hacían oídos sordos o... Entonces hay un problema en Quito, en 1800 y pico, diciendo si la norma de 1770 también tenía que considerarse vigente en Indias. No lo sabían. No lo sabían, porque muchas veces las instituciones son desconocedoras de su propia normativa. Las universidades, por ejemplo, reiteradamente solicitan del monarca que les apruebe nuevas constituciones porque es un cúmulo de constituciones que se han perdido y que la normativa muchas veces las desconocen. Entonces, trabajan por costumbres curiales que llega un momento en que deciden cambiarlas. La norma del antiguo régimen tiene un cumplimiento muy relativo. Entonces, lo que un año, esto en mi artículo de Cuzco, del anuario de español, que es El último de este año. ahí lo digo muy bien, que dice, ahora es una cosa, claro, ¿por qué? Porque la realidad social de Cuzco en esos momentos, finales del 18, principios del 19, es muy complicada. Con la revolución, pero que quería Es muy complicada y por la falta, es que parece que hay falta de abogados. En un momento se dice que no, que la audiencia tiene pocos negocios, pero después te das cuenta de que es imposible. Faltan abogados, no hay suficientes. Entonces también es otro mito, quiero decir, el exceso de abogados. No hay exceso de abogados, es como ahora, hay muchos graduados en Derecho, pero eso no quiere decir que sean abogados ni que ejerzan como tales. Es más, los colegiados, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima tenía un número clauso, 60. No podía tener más de 60 abogados. Claro, la audiencia de Lima tenía tantos casos que con esos 60 abogados no tenía suficiente. ¿Por qué? Porque muchos eran mayores y no trabajaban. O trabajaban cuando les daba la gana, cuando podía. Entonces, claro, el mismo colegio de abogados solicita de la audiencia que abra el número y dice, no puedo abrirlo porque es una disposición del monarca. Y dice, pues entonces, no esperemos a que se mueran. Los mayores que ya no trabajan, que se den de baja. Y la audiencia dice que eso no es... Entonces, hay mucha problemática. ¿Quién es abogado para... ¿Quién contabiliza como abogado dentro de esos 60 y quién no? Y entonces el colegio de abogados dice que hay necesidad, porque no hay suficientes abogados. Una pequeña consulta. Cuando dices de ese amigo de Nueva Granada, ¿es que quería ingresar a la audiencia de Quito o a la de Quito? De Quito. Quito. Ah, no. Sí. Esa era de Quito, Sí. Procediendo de Bogotá. Y era solo graduado en cánones. Y dijo, pero si yo soy abogado, ya ejerzo de abogado. Y dice, sí, pero no tiene grado en leyes. Y dice, pero es que en Nueva Granada me recibieron, me examinaron. Y dice, pues tú no puedes. Y digo, ¿cómo que no puedo? En el siglo XVI temprano, en el siglo XVI, los abogados circulan. Por ejemplo, Falcón trabaja en Popayán, trabaja en Quito y termina Falcón de ser en Lima. Sí. Hay mucho movimiento en el distrito, pero parece que eso, cuando pasa el periodo colonial, empieza a volverse más difícil. En el 18, por lo que tú entiendes, ¿no? Sí, hay más. Claro, ten en cuenta que las ciudades crecen, Sí. hay más negocios y entonces tal vez no necesiten moverse tanto. Sí. En Europa también, por ejemplo, en la Edad Media había mucha movilidad de universidades. Sí. Mucha. Después Sí, de la moderna, después de la moderna ya son universidades más nacional. regnícolas y después con el liberalismo ya se cierran. El liberalismo, las universidades son instituciones muy cerradas. El liberalismo termina con esa ciencia Pero te conozco. común. Por ejemplo, algunos, o sea, hay muchos abogados españoles en comienzos del 16 en Lima, en los años 50, 60, y luego hay muy pocos en el 17 y no he visto el 18. Pero en el 17 hay uno que es una gran carrera, que se llamaba Francisco Ramos Galván, me parece, y él había estudiado en Salamanca.
Entonces pide su incorporación a la audiencia de Lima presentando sus títulos de Salamanca y claro, la Salamanca, pues ya, No, pero es que no había bastante abogados porque la Universidad de San Marcos, bueno, sí, la Sí. 1500. En los 70, o sea, San Marcos se funda en el 51, pero en los 70, 75, 76 se funda la Facultad de Leyes y Cánones, en los años 70. Y en los 80, el siglo XX, se aparece la primera generación de abogados jurídicos. A partir de eso, pues ya sí que... Pero mi punto es con este abogado es que él ingresa rápidamente a la audiencia, no hay ninguna obsesión por el nombre de la universidad. Soy español, soy salmantino, y bueno, Salamanca es... claro, le hablan directamente al transporte. Y luego se vuelve un gran abogado de litigante. Es el gran abogado, Ramos Galván, si no me equivoco, de 1600 a 1620, es el gran abogado de litigante, ¿no? Sí, como lo había sido Falcón en los 60, 70. Entonces, lo que te quiero decir, Carlos, es que yo utilizo muchas veces, mientras no se diga lo contrario, mientras no aparezca mientras no aparezca un documento que nos llegue a otra cosa, porque las conclusiones siempre tienen que estar un poco abiertas. Es decir, más que provisional, pueden ser definitivas a expensas de que alguien diga lo contrario porque aporta un documento, porque vea una cosa contraria, porque si no, no concluiríamos nunca. Entonces dices, vale, en la audiencia hay 4.000 peleitos. Yo no puedo ver los 4.000. De hecho, Veo 50. Bueno, en estos 50, mi conclusión es esta. Si resulta que hay otros 50 que... Pero bueno, háganlo ustedes. Háganlo ustedes. del universo, Entonces, en esta semana, saquen esa conclusión. los otros segundos a lo mejor son iguales o son diferentes. Pero, Claro. a ver, Ese segmento, ayúdenme a ustedes, porque si para concluir tengo que mirarme los 4.000 expedientes, es imposible. Entonces, hasta donde yo llego, pues las alegaciones jurídicas. Por ejemplo, en mi tercera parte de la tesis, yo hice un estudio sobre las alegaciones jurídicas. ¿Cuánto ius comunes se alegaba? Sí. Doctrina, derecho romano. Claro, ten en cuenta que la prelación del derecho era el derecho real, derecho municipal y partidas. Y el derecho común estaba proscrito. Tú vas a las alegaciones jurídicas y el 70% de las citas son doctrina europea sobre textos del Corpus Juris Civilis. Después están citas literales del Corpus Juris Civilis, cita literal. Y después el derecho real, que es el primero que debe aplicarse, es el pues como mucho el 10%, como mucho el 10%. Entonces, claro, eso lo ves en una alegación. Pero nosotros decimos, una golondrina no de primavera, ¿vale? Una alegación, pero ves otra, y haces otra estadística, y dices, bueno, más o menos, ves otra, más o menos, ves otra. Entonces, cuando ya ves 50 alegaciones jurídicas, claro, yo intento cogerlas de la misma materia, porque una cosa es derecho privado, derecho privado, no es lo mismo derecho criminal que derecho civil. Entonces, pues las coges de sucesiones y herencias, por ejemplo, que las cogí yo y vi 100, es decir, y ves que siempre hay alguna pues que dices, bueno, pues la doctrina en vez de ser el 80, pues a lo mejor es el 60. El derecho real en vez de ser el 10, a lo mejor es el 30. Mucho, pero que entonces si ves 100 alegaciones jurídicas, bueno, puede haber en toda España 3 millones, es decir, de alegaciones jurídicas. Yo solo puedo ver 100. Pues bueno, en esas 100, sobre una materia en concreto y presentadas ante la misma audiencia, más o menos, y después ves que alguien ha hecho lo mismo en Asturias, y alguien ha hecho lo mismo en Sevilla, y alguien ha hecho, y tampoco sus conclusiones son parecidas a las tuyas, y dices, pues bueno, por ahí va la cosa. Después te puede aparecer una alegación jurídica que diga, siempre hay una oveja negra. En todo caso, trabajarías en partes. La primera parte con este segmento de 50 casos de ese universo. Y hay una segunda parte, si el que te da el tiempo, haces la otra. Entonces, es que el derecho natural es casuístico. Claro, siempre decimos casuístico. Es el caso. Entonces, del caso, pues encontramos unos principios generales. Por eso es tan importante un pleito, porque un pleito no te dice nada, pero de repente en un pleito te dice, claro, es que a mí me interesa. Si alega la ley partida 2, pleito, no es habitual encontrarte una cita explícita del derecho. Por ejemplo, y es un procurador. En el 18. Los procuradores es que son
están bien formados en derecho. Claro, no tienen razonamientos de la altura de los universitarios, pero sí que se mueven, porque claro, al fin y al cabo son jurisperitos, técnicos en derecho. Son técnicos, porque la universidad lo que forma es técnicos en derecho, no forma científicos, forma técnicos, gente que sepa manejarse en el derecho y en la práctica. La parte procesal, en la procedimental. En la práctica fundamental, porque el derecho también, pero... Y al estudiar, y también tú, Renzo, la práctica más judicial, digamos, ¿podría haber peligro de que la práctica legal que no va a un pleito, podría uno no estar leyéndola mucho al momento de hacer el trabajo histórico? Por ejemplo, las ventas o las herencias que no tienen conflicto, pero que de por sí entre ellas tienen una serie de reglas, una serie de prácticas, pero que como no van al pleito, tal vez hagan sesgar al momento de hacer conclusiones al investigador que está mirando más que todos los pleitos. Sí. Algo así en algún momento han tenido. Hay que ver los textos notariales. Sí, Y Lima en particular, la audiencia, o sea, Lima es una plétora, o sea, es uno de los archivos nacionales con una información impresionante. Yo estuve hace un par de semanas en Quito buscando expedientes del siglo XVI y en los expedientes más antiguos son los años 70 y 80, o sea, acá tienes los 40, ¿no? Y además es un expediente grande, es una cuestión de derecho marítimo, de Guayaquil, finales de los 80. Y claro, acá hay una pleta. O sea, tienes los libros notariales en Quito, empiezan en los 60 también. O sea, acá tienes desde los años 30, una cantidad enorme. O sea, acá es una mina de oro, ¿no? El problema es poder, digamos, dar 20 vueltas a la Plaza Mayor y poder entrar al archivo, ¿no? Con todas las movilizaciones que hay estos días, es increíble, ¿no? Pero tenemos una plétora, y no solamente el Archivo Nacional, sino la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional del Perú tiene una colección impresionante de alegatos jurídicos, de pleitos peruanos impresos en las imprentas de Lima de comienzo del siglo XVII en adelante, y no lo ha trabajado nadie. O sea, eso y además se puede leer porque está impreso. Y te da el nombre del pleito, los litigantes, los abogados que firman, por ejemplo, estos marqueses de Oropesa, vienen a Lima antes de marchar a Madrid, finalmente se radican en Madrid y dan unos poderes a una serie de procuradores y luego contratan a todos los abogados de la audiencia, todos, para que hagan un gran informe sobre sus derechos. Y ese texto está impreso y está en la Biblioteca Nacional del Perú. Y eso es una mina de oro. O sea, es probablemente uno de los aristócratas más distinguidos del virreinato del Perú, una famosa pareja que termina radicándose en Madrid, ¿no? Entonces, esas cosas las ves. Estuvieron muchos años fuera de Lima y ahora están ya en la Biblioteca Nacional, una serie de impresos, y yo digo, esto es para los estudiantes de trabajo, ¿no? Y además no hay un problema paleográfico, porque está impreso. En la Biblioteca Nacional hay, por ejemplo, hay una práctica de testamento, no es en la Biblioteca Nacional, está en la Biblioteca de Carter Brown, pero fue impreso en Lima, de un teólogo que hace un manual de testamento, se llama Bartolomé Vadillo. Él escribe un sermón también de ética forense del siglo XVII. O sea, y hechos y pensados para el Perú. Que no necesariamente son de pleitos, sino más bien yo te cuento, una vez creo que escuché a Beatriz Rosa hablando de ética profesional, ética legal, y ponía ejemplos del derecho estadounidense. O ayer que discutíamos en clase un artículo de Fernando de Trasseñí poniendo ejemplos de la litigación de Ralph Nader, ¿no? Que es un famoso abogado estadounidense de los años 70. Y yo pensaba para mí, si ellos, que son así grandes figuras, conocieran los fondos, podrían hacer y haber creado sus propias teorías usando el derecho nacional peruano, porque está en los documentos, ¿no? En los últimos años hay una generación, sobre todo de historia, que está trabajando el derecho peruano. Bianca Premo, por ejemplo, de quien estábamos hablando, Michelle McKinley, que ha trabajado en Tribunal Eclesiástico, Karen Grover, que trabaja Derecho Consuetudinario en el Valle de Lima, o José Carlos de la Puente, ¿no? Son historiadores que, curiosamente, toda esa producción es desconocida en la Facultad de Derecho, y hablan de Derecho, ciertamente, ¿no? Esa es una de las paradojas en nuestro derecho. No, protocolos notariales, pues claro, son muy interesantes. Yo simplemente, no es que me interesen más, bueno, sí, me interesan los pleitos, me gustan los pleitos porque, pues como hay una contrastación, entonces ves una argumentación a favor, en contra, y entonces parece, y normalmente te remiten a los textos sobre los que construyen sus argumentos, y entonces muchas veces
claro, pues están las cartas de compraventa, están los testamentos incluidos, y entonces pues ya con aspectos a veces no así, pues entonces incluir Están los también. poderes, los procuradores, los salarios, los abogados. Sí, sí, detalladísimo. De las esclavas, por ejemplo, el dinero que le tenían que pagar por tantos años de servicio, tal, y un lujo de detalles que dices, es que está todo, es que está todo. Y te cuento, por ejemplo, otro texto que es impresionante, que es la visita de cárceles de Huamanga, de 1560, del siglo XVI, está intacto y está en la Biblioteca Nacional del Perú. Yo me quedo maravillado. Toda la inspección cárcel por cárcel, no es la audiencia, es un conocimiento, el nombre del apresado y por qué está apresado, ¿no? O sea, esos materiales están acá, ¿no? Y no han sido trabajados por nadie, ¿no? Así es, ¿no? Lo que te comentaba, la historia de la Comisión Legal Peruana la está estudiando Carles, desde Valencia, Carles. Simplemente. Pero sí que me he dado cuenta, claro, el archivo de Lima, pues la consulta, a pesar de todo, sigue siendo más sencilla que, claro, irte a Cuzco, claro, entonces es un sitio precioso. Sin duda. ¿Cuál? ¿Cusco? Claro. Gracias. Gracias, porque yo soy cusqueña. Y José Carlos. Además. Wow, estamos acá en el territorio cusqueño. Creo que la mayoría son cusqueños. Y Fernando Ordiendo es cusqueño también, que acá nos está escuchando. Que está en vía virtual. Cusqueños nacidos y educados y todo, ¿no? Y colegiado en el colegio de Cusco. Ahí está. Mi colegiatura es de ahí, ¿no? Y Colegio de abogados. Del CAC. Mi colegiatura es en Cusco y aquí en Lima también. Y estudiaron aquí, bueno. En mi caso, el pregrado lo hice en Cusco. En la maestría la estoy haciendo aquí en Lima, en la Católica. Él, acá, ¿no? Yo estudié aquí en la Católica, en la universidad, pero mi familia está allá y en la investigación que estoy comenzando en realidad a hacer, he comenzado con archivos del Poder Judicial allá, pero es de comienzos del siglo XX en realidad. Solo por curiosidad he ido al archivo regional esta última vez que estuve allá, Sí, pues y para mirar en realidad un poco, de nuevo, de curiosidad, la Real Audiencia. Pero, digamos, en principio no he tenido que ir hasta allá en lo que estoy investigando, pero también es bien interesante escuchar un poco de lo que... No, yo he estado en el archivo, claro, fíjense que la primera vez que estuve en Cusco fue de turismo. Entonces un día me escapé de los turistas y me fui a la Avenida de la Cultura, me vi al archivo, que me costó un poco encontrar en la universidad. ¿no? Sí, ahora está en la universidad, no sé si antes está en otro lugar. Siempre está en la ciudad. una puerta, tal, entré, y me costó un poco y dije, por favor, me dijeron, ¿usted? Al final me enseñaron el catálogo, entonces me entrevistaron. Compañeros estaban de tour, yo por la ciudad, yo ya la había visto, entonces me sacaron. La próxima estación de investigación en Cuzco. Y entonces me fui a Cuzco y muy majo el señor que me atendió en la recepción, que no recuerdo cómo se llamaba, era bastante mayor. Y entonces, como ya me dio al final, dijo, sácate tú los legajos, y entonces ya entraba, sacaba legajos. Acaba de publicar en la Nueva Estudio de Derecho Español un texto sobre la profesión legal en Cusco, final 18, comienzo del 19. Era el que me mandaste. Que hay que estar en clase. Nos mandó a ver algunos textos. Que me entendió, Carlos. Que yo revisé por la curiosidad, además de hacer el texto. Y el de Arequipa, la documentación también es toda de Cusco. Entonces es muy interesante porque hay un fondo documental espectacular. Lo que ocurre es que el catálogo Sí, está por hacerse. está por hacer, y entonces yo sé que hay, claro, los libros de la Universidad de San Antonio, por lo visto están, pero ¿dónde están? Entonces hay un investigador, conocí un chico joven, ¿no? También que tenía un apellido Cristian Chuquisma o algo así. ¿Chuquimia? Chuquisma. Cristian, ¿no? Y entonces me enseñó un catálogo y tal, y entonces los libros, claro, los libros de San Antonio, ¿dónde están? Me interesaría Está en la muchísimo. universidad. Tendrías que ir a la misma universidad. No los he encontrado. Sí. No los he encontrado. Lo que pasa es que el archivo... No los he encontrado porque, claro, se fundan las cátedras de leyes y cánones como consecuencia de fundarse la Real Audiencia. Sí. Se funda una Real Audiencia, entonces los abogados
Entonces fundamos cátedras de leyes y cánones en la audiencia de San Antonio. Sí, sí. Entonces fue un maridaje perfecto. Entonces, claro, a la Universidad de San Antonio en el siglo anterior ya existía, pero las cátedras, entonces solo se funda una cátedra de leyes, porque claro, funcionan como funcionan. Claro, no es muy lejos, está, se inicia, entonces, si te lees el artículo verás tú que el derecho es la realidad vivida, no la ley. La realidad vivida está muy distante. Pero es un archivo que tiene muchísimas posibilidades, pero muchísimas. Lo que pasa es que el catálogo pues, es complejo. No, lo que pasa es que allá el archivo, yo también he estado leyendo para mis investigaciones, bueno, en realidad antes de la pandemia, porque ahora todavía no he podido volver a ir. En realidad ellos están en calidad de alojados, porque no tienen una sede propia. No tienen una sede propia y justamente tienen ese mismo problema con otras cosas. Y de verdad, habiendo tanta partida de canon, yo no sé dónde va ese dinero, pudiendo tranquilamente a construirse un buen local, ¿no? Y siguen con ese problema porque en realidad pues están como alojados y la universidad, bueno, están teniendo mucha consideración, a gran diferencia acá con el Poder Judicial que ya lo saben. Prácticamente, legalmente ya los han alojados, pero en la práctica, en los hechos, todavía están deteniendo la situación. El tema es que allá están viendo de qué manera también solucionan, y yo me he dado cuenta pues que hay varias deficiencias, lamentablemente, pero involuntarias se podría decir porque ellos más no pueden hacer. Exacto, pero te atienden muy bien. Eso sí, la prestación del servicio son muy amables, muy eficientes. Y a mí, como ya me conocieron porque vieron que yo ya estuve muchas semanas, dijeron, pues mira, ahí detrás están todos, te levantas, te lo coges. Pero el problema real es que los archivos se están malogrando, o sea, hay algunos archivos, ¿no? Que sí se están malogrando y hacen todo lo que pueden. Y es una problemática a nivel nacional respecto al archivo general, que realmente no sé cuándo. En el Perú, Carlos, hay una paradoja. Algunos archivos viven en locales de alquiler y lo podemos pero hay un archivo de varios pisos que se ha construido en Puno, pero tiene un problema este archivo, que no tiene documentos que albergar, ¿no? Es la otra paradoja. Entonces es un archivo... Nosotros tenemos aeropuertos en aviones. Exacto, este es un archivo que tiene todos los documentos de cada una sala y ya está, porque claro, son del 18 en adelante, son maravillosos y todo. Pero Puno sí que debe tener documentos. Hay mucha documentación, del 18 en adelante. ¿Y por qué no la llevan allí? No, porque es en Puno, claro. O sea, digamos, en Puno hay un gran archivo de 4 pisos, que es el archivo más grande que yo he visto en todo el Perú. No es un archivo regional, es propio, porque los archivos regionales dependen del gobierno regional, tiene personal y todo, pero tiene varios ambientes sin nada, porque ya está todo en un salón y ya está. O sea, esa es la cantidad de legajos que ellos Exacto, o sea, tienen. lo que quiero decir es la paradoja, ¿no? Mientras en otros lugares hay mucho para almacenar y no hay lugar propio para almacenar. Pero imagino que nadie en Cusco o en otra región aceptaría que los archivos fueran trasladados. Ah, no. Bueno, yo lo postularía, ¿no? No, la solución es que construyan los locales. Sí. No lo van a hacer. El terreno propio y que se No lo van a construya. hacer. Dinero hay. Para mí, el dinero hay. Al menos el Cusco recibe tanto por canon. ¿Y cuántas veces esas partidas se revierten al Estado? Dinero sí hay dinero. Sí, hay redes. Qué sorpresa, entonces ustedes son de Cusco. Sí, son costeños, total. Qué bonito. ¿Y qué hacen ustedes aquí en Lima? Bueno, por estudios, por trabajo, por todo, pero eso no quiere decir que nos hayamos olvidado, al menos yo, y creo que tampoco. Mi corazón siempre está por allá, aunque esté aquí, aunque pueda irme a otro lado del mundo. Y Fernando Viento también, Fernando Viento, que está aquí, que ojalá que nos pueda escuchar también. No, de hecho que nos está escuchando. Y en mi caso, mi padre trabaja en el Poder Judicial justamente como juez. Ah, qué bueno. Entonces, allá, su papá también. ¿Fue de primera instancia o vocal superior? Vocal superior. Ah, qué bien. Y su papá también trabajó igual como vocal superior. O sea, tu abuelo. Mi abuelo y el padre de mi mamá también trabajó en el... Yo soy el único oveja negra que no hizo Carrera judicial. Bien. Pero entonces hay una relación bien estrecha con el Palacio de Justicia. Así que sí, bueno, cuando ustedes ahí también... ¿De esta parte de justicia?
En la Avenida Sol, en el mismo Es centro. un edificio grande, grande. Tú Antiguo. sales de la universidad, te diriges al centro, vas a ver en toda una esquina. La Avenida Sol. En la Avenida Sol es la calle principal que llega hasta la Plaza de Armas. Mm. Ahí es donde está todavía ahí, ¿no? Un lugar. Ah, sí. Claro, Ya es sé. grande, es grande. Sí, sí, sí. Sí, caminas Cerca de un por todas jardín, las ¿no? Hay un jardín cerca. Tiene un estacionamiento que está ahora no tiene. Sí, sí, sí. Pero que ya queda chico porque ya Sí. como eso tenía que centralizarse. Estaban ahí las salas de segundo instante, ¿no? Pero en los juzgados ya hay varios que están en los locales. Alquilados muchas veces. Sí, Ah, sí, bueno. Bueno, está bien. Eso quedará como para cuando puedas visitar ahí, y tal vez en algún momento. No, es que va a Cusco. Sí. Ah, va. Sábado, El domingo. domingo. Y vamos a No, ver. estamos comentando Y yo voy a Cusco en 2 semanas. tengo el SMS, no, estoy contratando y me pongo el código del SMS. vas a investigar ahora. El cargo 4, Bueno, el 4 de septiembre, a partir del 4 de septiembre. Es que es domingo, o sea, ¿no? Sí, claro, voy a ir para empezar ya el lunes. Esa noche me acostaré pronto para... descansar. Mate de coca, mate de coca. No, que la primera vez tomé mucho y estuve 2 o 3 días sin poder dormir. Nunca me había ocurrido. Moderado. Sí, sí, claro. Quería ser un drogadicto y todo era coca, coca, coca. Y creyendo que eso era bueno. No, no. Estuve 2 días sin poder dormir. No, un mate de coca el primer día. El día que llega, yo mismo, incluso siendo de allá, el primer día un mate de coca por si acaso, para que no te choque. Ya, Por la como- altura, porque Sí. nuestro organismo ya se acostumbró a estar bajo el nivel del mar. A mí también me pasa lo mismo. Sí, sí. Mi mamá ya fumate de coca. El primer día y ya. Luego, Me han dicho que ustedes cuando vienen aquí a Lima, después de estar en Cusco, también hiperventilan o no sé qué cosa. Y no, también tienen problemas cuando vienen aquí a bueno, nivel del mar. no me ha pasado, no me ha pasado. Más bien me ha pasado así. Un par de veces. De todas las veces que he ido, un par de veces, sí. Pero sí, y me reía pues, porque quienes conocen que yo soy pues de Cusco, y me dicen, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, pues ya me he aclimatado a una, digamos, no solamente al cambio de temperatura, sino a un nivel bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, pero no, normal, he llegado, pero por un caso siempre tomo un matecito de coca, uno, suficiente, no es necesario más. Lo que pasa es que te han, digamos, te han bombardeado tanto con la idea y tú has tomado mucho más. Eso es lo que ha pasado. ¿Y cuánto tiempo te quedas trabajando ya? Hace un mes o algo así, no sé, a ver. Dependiendo de Sí, cómo dependiendo de lo que vea y de las posibilidades. Qué bueno, qué bien. Entonces, Sí. vas a estar en el archivo. Sí, el archivo regional, Qué bueno. ahí en la universidad. Sí, 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 sí. Muy contento, muchos más. No, ya estará operativo, supongo, Sí, igual que sí, acá. no, Escribí, me contestaron de Ya en el campus también regresó a las clases. Yo he estado hace un mes, he estado, entonces sí, lo bueno es que ya está. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que sí, no sé si hay algo adicional, pero creo que ya estamos también con la hora, porque ya creo que, si no me equivoco, ya estamos. Sí, cerca de las 7, pero... Algunas preguntas. Sí, o yo al menos ya tengo que ir cerrando también de mi parte porque tengo algo a las 7, así que sí, creo que podemos ir cerrando ahí la sesión si les parece. Así que gracias también. No, pues de nuevo, muchas gracias por haber asistido y a los que desde la distancia nos han escuchado o han intentado pues entender un poco lo que pues muchas gracias a ustedes y yo encantado de haber compartido conocimientos y contrastado opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, gracias. Gracias, chicos. Gracias.